Bien, señores, estamos en elecciones abiertas y tenemos un personaje interesante porque tiene condiciones que no la tienen todos los políticos y los técnicos que trabajan para los La partidos. tienen muy pocos. No la tienen muchos, exacto. Y se trata de Miguel Seara. Miguel Seara, primero, es de los pocos economistas que no trabajan para grupos económicos ni para gobierno. Entonces siempre se ha gastado el lujo de ser un desafecto a los regímenes, es decir, ¿no? Por sus cosas. Lo segundo es que trabaja junto a Luis Abinader y se ha convertido prácticamente en el economista natural del PRM. Cuando hay alguna rueda de prensa, él es que Luis y él explican los proyectos de ese partido. Y supongo que también es el hombre que tiene el programa. Luis Abinader tiene ya parte de su gabinete hecho. Todo el mundo sabe que Macarrulla, Miguel Seara y Hipólito Mejía van a ser parte de su gabinete. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Yo no sé quién va a ser parte del gabinete. Pero tú eres seguro porque tú eres el que tiene el programa en la cabeza. Es un programa Del que dicho al nosotros hecho, tenemos una sola pregunta para ti. ¿Es natural y obligado que la oposición no ande piropeando acciones gubernamentales? Porque no es una función de la oposición. Pero sí puede decir, de todo el desastre que hay, tanto en el Banco Central como en el gobierno central, ¿cuáles cosas ustedes piensan descontinuar y cuáles cosas empiezan a hacer lo que nunca se hizo? A ver, yo creo que el gran problema... Ahí hay una tarjeta que inclusive sacó Luis en estos días, de que van a duplicar, se llama la doble. Sí. Mira, yo creo que el gran problema que tiene este país es un desafío fiscal muy fuerte. O sea, la situación fiscal está como una espada de Damocles, ¿no? Puede afectar mucho. mira, decía Temístocles hace unos días que el déficit fiscal este año va a ser 1.8. ¿En la cabeza de quién? Mira, el tema es que tenemos desde el año 2008 generando déficit. Y eso significa deuda. Entonces tú tienes que reducir el déficit y mejorar la calidad del gasto. Pero con el compromiso que tiene el gobierno y las autoridades con la corrupción y la impunidad, es muy difícil hacer eso. O sea, es muy difícil mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto es gastar donde se necesita y dejar de gastar donde Pero no se eso que necesita. pone la oposición de Danilo diciendo, aquí el próximo gobierno, pero dicen que él aspira, entonces es inmanejable la economía en el próximo gobierno. Es perfectamente manejable si empezamos a mejorar la calidad del gasto. Mira, La calidad, del gasto. O sea, hay que revisar renglón no por renglón. reducir, sino... No, son dos cosas. Uno es calidad, el mismo nivel, pero gastado mejor. Eso es lo que primero que hay que resolver. Eso te puede generar una disponibilidad que mal contado y desde fuera está por lo menos en 3% del producto. Mal contado y por fuera. Casi lo que usa salud pública. No, que usa la pública usa 1.6% del producto, más o menos. Ahí era que estaba entre... No. A eso hay que llevarlo a 3. Pero como mínimo, ¿no? En el caso de salud. Pero el gran tema es que la calidad del gasto, o sea, por ejemplo, todo esto que hemos visto nosotros hicimos un cálculo, sin ver todo esto que ha habido de los salarios, todas estas cosas. El programa de Nuria Piera. Exactamente. O sea, tú ves que hay un gran desorden en el gasto. Entonces, cuando tú se sientes y revise cuenta, hay que revisar cuenta por cuenta o línea por línea de gasto. Y los cheles son importantes. Porque el argumento, no son cheles, no. Porque si yo sumo cheles, los datos que da el gobierno. basándonos con las cifras que da el gobierno y estando desde fuera, tú puedes tener una disponibilidad de 3% del producto actualmente. Ahora, eso tiene que ver con el nivel actual y con la calidad. El otro problema es cómo reducir el déficit. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Bueno, estamos proponiendo reducir el ritmo de crecimiento del gasto. ¿Por qué? Porque mire, de manera vegetativa,
los impuestos, el ingreso impositivo del país, los ingresos del gobierno crecen en promedio, voy a decir un número redondo para entenderlo, crece alrededor del 10%, un poquito más, pero crece alrededor del 10%. Si el gasto público crece en 5%, Que ahora 5. ¿no? Ese 5 es lo que va a servir para ir cerrando la brecha. Nosotros hemos hecho algunos... Perdóname, y ese 3 que tú mencionas, eso solamente es readecuando el presupuesto. Gastando no incluye eliminación de corrupción. No. Eso es otra cosa. No. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando con lo que tenemos, lo que tú puedes observar desde fuera. Sí. ¿Me entiendes? Tú adentro, analizando, más encuentras más cosas. Probablemente no sea el 3, probablemente llegue hasta el 5, 6 o más. ¿Me entiendes? Pero lo que queremos es, vamos a suponer, salud pública. Salud pública necesita recursos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso? ¿De una reforma impositiva? No. Pero el doctor Hanna no me ha ayudado en eso. Y es que los fondos de la seguridad social no pueden amortiguar un poco el gasto de salud pública. Eso es un fondo por los particulares, por la persona. Si tú tienes casi No. el 100%, ya tú tienes Bueno, un 60% de la gente bajo la... Tú completas. Con Y ese completivo se puede llevar 2 o 3%. sí, tú le puedes garantizar, de hecho, a toda la población el cápita. El Producto Interno Bruto sigue siendo 77 mil millones de dólares. No, ahora son como 80 mil millones. Son 80, Porque subió. eso va subiendo con el tipo de cambio como está. Es un cociente entre los pesos y el tipo de cambio. Doctor, Ahora, perdón, déjame decirte, lo que hay que hacer entonces para reducir el déficit y crear un superávit primario, que es de donde sale el dinero para pagar los intereses, es reducir el ritmo de crecimiento del gasto a la mitad o a un X porcentaje, ¿no? Y eso garantizaría que en 3 o 4 años se reduzca el déficit. Porque ahora, ¿qué tenemos? Ahora estamos endeudándonos Para pagar deuda. para pagar intereses. Porque endeudar, o sea, reenganchar el préstamo, bueno, eso puede ser Eso es admisible. válido. Pero lo que no es admisible es endeudarte para pagar intereses. Es como coger una tarjeta de crédito que se te venció Coge otra. y coger con otra y pagarle los intereses. doctor, económicamente hablando, ¿por qué si tenemos un crecimiento tan elevado y tan felicitado, los servidores públicos no tienen un salario acorde al precio real de la canasta familiar? Bueno, todo eso tiene que ver con el desorden que hay en el manejo del gasto público. O sea, el hecho de que tú tengas gente que gana $1 millón de pesos, medio millón de pesos, Familias o más, que ganan. familias que ganan 400 millones, qué sé yo. Que Sin dicen, trabajar, porque eso bueno, es otro todo eso tiene que ver con el desorden. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que dejar de gastar donde no necesitas. Por ejemplo, un puesto que tú tengas de... ¿Cuántos cónsules, vicecónsules hay en los Estados Unidos? 40, 30, qué sé yo. ¿no? Cientos. Ok, entonces ese dinero, utilízalo, pero utilízalo, voy a poner un ejemplo, en los hospitales, utilízalo en mejorando las condiciones de seguridad del país, utilízalo limpiando los canales de la línea noroeste, por ejemplo, que son actividades, es el mismo gasto, pero utilizado mejor. Y en reducción de déficit, ¿no podría utilizarse eso también? Mira, el problema es que si tú bajas el nivel de gasto, Mucho. tú generas una fuerza de paralización de la economía. Entonces, lo que estamos proponiendo es una fórmula Transformar. que nos permita mejorar la calidad de vida de la gente sobre la base de gastar mejor, ¿no? Y al mismo tiempo, en un plazo razonable, 2 o 3 años, reducir el déficit y generar un superávit primario. Licenciado, una de sus preocupaciones que ha externado es el nivel de la deuda externa y los compromisos que genera. La que calculado por el Ministerio de Hacienda alcanza unos 41 mil millones de dólares. ¿Usted cree que ya el nivel, la capacidad de endeudamiento del país está agotado? Y si ustedes ganan el poder, ¿cree usted que en 4 años podría regularizarse la situación? Bueno, repito, el gran problema es que los intereses de esa deuda representan una parte muy importante de los ingresos públicos.
representa alrededor del 23%, 24%. Y la proyección es que siga creciendo. El hecho de que tú tengas que coger el 24, el 25% de los ingresos públicos para pagar interés es botar el dinero. Porque también el otro problema es que mucha de esa deuda es una deuda dudosa. Porque tú no me puedes decir, esa deuda va a generar los dólares que la va a repagar o va a generar la actividad económica que la va a repagar. Esa deuda ha servido para pagarle a Odebrecht, para corrupción. O sea, tiene un uso muy dudoso. ¿Me entiendes? Entonces, el gran problema, yo mido la situación, más que por la deuda como porcentaje del producto, son el costo de pagar los intereses, que hoy día crece como porcentaje del producto. Doctor, hábleme de los bonos. Mire, uno como ciudadano simplemente ve, Congreso Nacional aprueba, por ejemplo, 300 millones en bonos. Dice, el gobierno coloca los bonos en mercado internacional, pero en el fondo el ciudadano nunca ve el resultado de esos bonos. ¿Usted me puede dar una explicación? Bueno, eso tiene que ver de cómo se usa el dinero. ¿Entiendes? Mire, endeudarse no es ni malo ni bueno, por per se. No tiene por qué ser malo ni bueno. Usted mismo se endeuda. Usted se puede endeudar para comprar una casa o usted se puede endeudar para comprarse una botella de ron. Usted decide. Bien. Pero hay una diferencia importante en cada una de esas formas de endeudamiento. Miguel, nosotros no nos gusta meterte, siempre te hemos preservado el área económica, no nos gusta meterte en política, pero hay tres cosas que nosotros quisiéramos que tú, te las vamos a dar juntas porque nos queda poco tiempo. Una es el pronunciamiento de Milagro Ortiz, de que en este momento la proclamación del partido completo de Luis como candidato, eso facilitaría un triunfo de ese partido. Lo segundo es, si la parte política y los compromisos entorpecen en alguna forma, ya tú tienes 30 o 40 años ya ejerciendo la economía, los proyectos y los programas de gobierno de un presidente. Te lo digo porque nosotros conocemos a Danilo y sabemos que una gran cantidad de acciones que él toma son prácticamente políticas, que posiblemente en otra época él la hubiera criticado o no le hubiera gustado hacerlo. Y lo tercero es ese pronunciamiento de él de que nos pone un futuro difícil en el próximo periodo, de que nada endeudado, y tú dices, no, es manejable la situación. Él está exagerando y tú lo estás minimizando. Bueno, con respecto a lo que dijo doña Milagro, yo respeto muchísimo a doña Milagro. Y lo que ella plantea es un planteamiento razonable en el sentido de que es más fácil ganar las próximas elecciones si hay la percepción de unidad general, ¿no? Y una forma de unidad, dado los resultados que hay en las encuestas, podría ser un acuerdo para proclamar desde ya a una persona. Pero bueno, eso es una opinión que yo la respeto muchísimo, pero el PRM va para la convención. O sea, y va a haber, las primarias, ¿no? La segunda pregunta fue... Si la política afecta mucho, la decisión... La política afecta mucho, yo pienso... Es decir, que tú quisieras hacer las cosas, pero cuando Luis tome posesión y tú seas el ministro de Economía... Hay actitudes y compromisos. Por ejemplo, ahora mismo ustedes están anunciando una duplicidad del gasto social. Sí, digo, ¿por de dónde lo van a buscar? Muy fácil, yo te voy a decir ahora. Pero primero, yo creo que depende mucho del presidente. Por ejemplo, ¿cómo el presidente Medina aceptó en la República Dominicana la oficina de los fondos estructurados de Odebrecht? La oficina que manejaba todos los sobornos de Odebrecht. Una oficina así que maneja cientos de millones de dólares. No es verdad que no se sepa que estaba aquí. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Porque no dijeron para qué era la oficina. Bueno, por esa Dios, oficina era los fondos estructurados, su socio, el otro señor Joao Santana aquí. Además están los servicios de seguridad. Ese es un asesor electoral. Mira, además está el movimiento del dinero. O sea, tú con el movimiento del dinero, fácilmente tuviese... Si tú abres una cuenta aquí para $5,000... Ya tú consigues esa información donde quiera que esté.
¿Cuál información? El movimiento del dinero. Bueno, eso lo consigue la autoridad que lo tiene. La autoridad conoce cómo se mueve el dinero. Yo no, porque yo no tengo acceso a una serie de cosas. No, pero yo me refiero pero al la poder. autoridad, el poder lo sabe, claro que sí. Inclusive hubo un momento que se denunció que 5 millones, se descubrió un trayecto de un dinero que vino de Perú aquí a una de las empresas de Joao Santana, que se iba a repartir dinero desde aquí. O sea, todo eso se conoce. Sin embargo, no se hizo nada. Entonces eso implica un compromiso que realmente llama la atención. Entonces yo creo que todo depende de la actitud del presidente y del gobierno y de la cabeza. Doctor, pero hay una realidad. Ahora se me ocurre a mí pensar un montón de cosas con lo que usted acaba de decir. Número uno, si el compromiso de los ingenieros que deben entregar en diciembre, a más tardar, a Punta Catalina, no lo hace, y llegaron las elecciones, y el PRM gana, ¿vendería el PRM a Punta Catalina? Mira, eso es una decisión técnica, no es una decisión política. Tú tienes que medir, una empresa puede ser del Estado o puede ser privada. El problema es la decisión técnica y hay que ver la situación financiera de la empresa. ¿Tú me entiendes? O sea, otra vez, el estatismo o privatizar o no privatizar no es una decisión política, es una decisión financiera. Y si tú, cuando ustedes se sientan, que ya tienen 2 años, 3 años, pensando en el poder, ¿cuál es el nudo más difícil de desatar que tendrá que desatar el PRM en economía? ¿Cuál es el problema? No, resolver el problema de la situación fiscal. El comportamiento de monetario, ¿ustedes entienden que eso se manejó bien? Bueno, el problema monetario ha sido básicamente que debido a que, primero, el gobierno no le paga el gobierno debe transferirle, cubrir las pérdidas del Banco Central, ¿no? Si el gobierno no transfiere esa pérdida y si el gobierno el Banco Central mantiene la misma política monetaria, obviamente tú vas a tener una deuda del Banco Central creciendo. Entonces, eso es un problema que hay que resolver. Y en la reforma... Perdón, yo quiero decirte algo sobre la tarjeta. Ya. La doble, perdón. Mira, cogiendo los números oficiales, y voy a decir números redondos, hay alrededor, según las cifras oficiales, habla de 3 millones de personas en situación de pobreza. La brecha de una familia de 4 miembros entre el umbral de pobreza y el ingreso promedio son como 6.600 pesos. Más o menos. Pero eso se cubre. Esa es la brecha. La brecha. O sea, el ingreso promedio de una persona pobre, promedio, ¿no? Y el umbral. Son como 6.600. Eso puede decirse que está cruzado con 6.000 pesos. Más o menos. Entonces, pero ¿cuánto costaría cerrar esa brecha? ¿Cuántas personas hay en esa brecha? Exactamente. Entonces, aproximadamente, ¿cuántas familias en este caso? Sí. Sería como con 1.4% del producto, 1.5%. Por eso ustedes duplican. Entonces, tú puedes cerrar la brecha. Ahora, ¿cuánta gente hay en un programa como Solidaridad? Supongamos que hay 800.000. ¿Cuánto? 800.000. Ok. Ponle 900.000. Sí. Ok. Cuando tú duplicas, es mucho menos que lo que tú necesitas para cerrarle la brecha, ¿no? De pobreza a los 3 millones de dominicanos que están en situación de pobreza. O sea, los recursos se pueden manejar y se pueden la otra, perfectamente para terminar, Miguel, cuando se haga la reforma fiscal, que la tiene que hacer este gobierno o el que venga, ¿en qué porcentaje va a incidir, en cuánto por ciento le va a dar al contribuyente eso? La reforma fiscal, o sea, la parte fiscal, porque lo primero es el gasto. Lo que lo estamos planteando es, primero vamos a resolver el problema del gasto. El gasto es estructural. Exactamente. Entonces, después, el Estado Dominicano hoy día no tiene ninguna legitimidad, aunque sí la legalidad, para cobrar un centavo más de impuestos. En este momento. No tiene nada más le queda reducir el gasto. No, nada más le queda la posibilidad de mejorar la calidad del gasto. Y luego plantearse el tema de reducir el ritmo de crecimiento. Después que se haga eso y que se vean realmente las necesidades, entonces
hay que plantearse, bueno, el desarrollo necesita financiamiento. Se ha demostrado que se puede gastar bien el dinero, se puede utilizar correctamente, reducir la corrupción y la impunidad al mínimo. Entonces, los generadores de divisas en tiempo de elecciones presionan a los partidos de oposición por si ganan que devalúen un poco la moneda. Los generadores de divisas, turismo, zona franca y yo no, por lo menos yo no he visto remesas. Eso. Yo no he visto a usted eso. no se ha acercado nadie a decirle, mira, nosotros ayudamos si ustedes se comprometen a llevar eso al 60 por 1. No, lo que sí ha habido muchas discusiones, normal, entre economistas, de que cuánto debe ser el tipo de cambio, y eso es normal, eso es como los médicos cuando están discutiendo si es una operación X o un tratamiento Y, pero eso es normal. Bien, yo creo que la caminata que hizo Miguel Seara en España, que nos tiene un día que venir a contar esa experiencia interesante, le ha traído como una tranquilidad extraordinaria porque tiene un lenguaje que da muy optimista, no que el país está bien, sino que los problemas del país, un gobierno sin mucho compromiso quizá los pueda resolver. Te doy las gracias y te invito a menudo que vengas aquí a contarle a Juan que he quedado estupefacto con que tú dices todo es manejable, ¿verdad? Gracias, Miguel.